Ya, aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, bueno, vamos a empezar inmediatamente. Vamos a Ya, demorarnos doctor. mucho. Sí, ok. Ya, el tema de hoy día es el efecto inmunomodulador de las transfusiones de componentes sanguíneos. En primer lugar, ¿a qué nos referimos al efecto inmunomodulación? La biología molecular, en primer lugar, nos ha permitido conocer los mecanismos de cómo opera el sistema inmune, ¿no? Y, y este conocimiento nos ha permitido desarrollar un conjunto de estrategias que permitan frenar o modificar las respuestas inmunes patológicas, ¿no? Como son las alergias, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y no solamente eso, sino que también se han desarrollado procedimientos terapéuticos que permitan reparar o sustituir células o moléculas que están alteradas, ¿no? Eh, Actualmente, por ejemplo, si ya se puede inducir una inmunosupresión, ¿ya? Cuando es necesario asegurar la supervivencia de trasplante de órganos, ¿no? O tejidos, ¿no? Y controlar las reacciones exageradas o innecesarias, que son características de enfermedades de tipo autoinmune o alérgicas, ¿no? Entonces, hay un conjunto de fármacos que nos han permitido llegar a esta situación. Esto solamente ha sido posible cuando se conoce cómo es el mecanismo, ¿no? De desarrollo inmunológico, tanto en la respuesta humoral como celular, ¿no? La producción de anticuerpos monoclonales específicos eh, se ha convertido en una nueva estrategia terapéutica para el manejo de los procesos autoinmunes y tumorales. Entonces, la definición de una inmunomodulación no es sino una alteración inducida por la inmunidad y que puede ser producida por los siguientes elementos, tenemos en cuenta. Sustancias químicas sintetizadas, ¿no? Sustancias naturales o radiación que también producen ese mismo efecto. Eh, Empleo de antígenos o anticuerpos específicos, ¿no? Eh, las citoquinas, las fracciones de complemento, las quininas también pueden ser empleadas en este mecanismo, ¿no? Estimulándolas, ¿no? Mediadores inflamatorios, ¿no? Ya ustedes deben saber que la interleuquina 1, la 6, ¿no? Son los mediadores más importantes, ¿no? Y puede también eh, estar sujetos a esta modulación. Bueno, neuropéptidos. Bien, aquí rápidamente, para recordar, la cinética de la respuesta inmunitaria atraviesa por 5 fases, ¿no? De las cuales 4 son las más importantes. La primera fase es una fase de reconocimiento en la cual las células presentadoras de antígeno van a precisamente eso, presentar un determinante antigénico, un epítope, ¿no? Del patógeno que puedan haber destruido, ¿no? Entonces, unos pequeños fermentos de proteínas o lipoproteínas son presentadas a los linfocitos T que no han sido estimulados, le llaman linfocitos T virgen, ¿no? El cual a su vez va a estimular al linfocito B para la producción de determinados anticuerpos. Pero esto incluso conduce en simultáneo a un proceso de expansión clonal, ¿ya? Que se le agrega siempre expansión clonal dependiente de antígeno, para diferenciarlo de lo que sucede en médula ósea en forma natural desde el momento en que se comienza el proceso de diferenciación celular a partir de un stem cell. Son totalmente distintos. Aquí depende de antígenos, ¿no? Presentaciones que hacen los macrófagos, ¿no? Los mismos monocitos a los linfocitos T. Entonces, este proceso de expansión clonal conduce a una diferenciación, ¿no? En la cual eh, las células de productor de anticuerpos, ¿no? Se convierten en plasmocitos para llevar a efecto este proceso de formación de anticuerpos. El linfocito T se encarga de producir una serie de citoquinas que va a estimular a determinadas células blancas, ¿no?
para generar en simultáneo no solamente una inmunidad humoral, sino también una inmunidad celular, ¿no? Y el producto final siempre va a ser la eliminación de antígenos, ¿no? Es importante recordar que en este mismo proceso, la producción de anticuerpos para identificar a determinados antígenos eh, choca con un proceso en el cual determinadas células también están eh, diseñadas para producir anticuerpos contra determinantes antigénicos que son comunes a determinados tejidos de nuestro propio organismo, ¿no? Sin embargo, este proceso es controlado por un fenómeno llamado apoptosis, en la cual linfocitos B o plasmocitos que produzcan anticuerpos que no reconozcan a nuestros propios antígenos o nuestras propias proteínas, ¿no? Inmediatamente entran en un proceso de la llamada muerte programada, lo conocen la apoptosis. O sea, no le dan opción a que se liberen anticuerpos para que, en buena cuenta, dañen los tejidos, ¿no? Entonces, este es el fenómeno de apoptosis que permite eh, disminuir el efecto deleterio de las respuestas inmunitarias primarias, ¿no? Simultáneo también en un proceso de diferenciación clonal de esta serie linfocítica es la aparición de células memoria, ¿no? Células memoria que tienen en su, podemos llamar, estructura eh, determinadas proteínas que les permiten reconocer inmediatamente, ¿no? Células o antígenos patógenos, ¿no? Y no necesariamente pasar por ese largo mecanismo de presentación por las células presentadoras de antígeno, al linfocito T, etcétera, etcétera. No, ellos mismos pueden inmediatamente accionar, producir las citoquinas que les permitan a las células B producir los anticuerpos necesarios. Entonces tendremos pues una producción, ¿no? Por el mecanismo eh, de la estimulación de los CD4 para producir citoquinas que van a estimular a los linfocitos B, ¿no? El otro mecanismo es la producción también de eh, citoquinas y linfocitos T que comienzan a diferenciarse en las llamadas eh, células de citotoxicidad a cuenta de los linfocitos TCD8, ¿no? Que forman un complejo con las proteínas HLA, ¿no? Las células presentadoras de antígeno, ¿no? Ese es el fenómeno típico en casos de hepatitis B, por ejemplo, ¿no? La hepatitis B tiene un mecanismo de HLA en cuanto son invadidas por los virus de la hepatitis B o C, ¿no? Inmediatamente cuando el virus abandona su nucleocápside para dirigirse al núcleo, ¿no? E insertarse en el ADN, ¿no? Esta nucleocápside que ha quedado en el citoplasma comienza a ser digerida, ¿no? Y presentada en esa estructura que toda célula tiene, el HLA de tipo 1, ¿no? Y también de igual manera comienza a presentar un epítope, ¿no? De esta nucleocápside a los linfocitos TCD8. Pero en este caso no es para producir una estimulación humoral, sino destruye inmediatamente el hepatocito que ha sido afectado. Entonces, estos son los mecanismos, repito nuevamente, por los que se vale eh, nuestro organismo para hacer frente a la defensa de nuestro organismo cuando ingresan sustancias extrañas o desconocidas, ¿no? Entonces,
eh, en la inmunomodulación, esta respuesta puede ser afectada por los siguientes mecanismos, ¿no? En la fase de reconocimiento y proceso del antígeno, en la activación, con proliferación y diferenciación de linfocitos B o linfocitos T, ya en la fase efectora con eliminación de los antígenos extraños, ¿no? Eh, Desde ese punto de vista, la inmunomodulación se puede clasificar de la siguiente manera, ¿no? Por inmunomodulación por estimulación, sea específica o dos por inespecífica, por supresión, que también de igual manera específica o no específica, ¿no? En la estimulación inmunoespecífica estamos hablando de una inmunización activa, en la cual está el antígeno, el ayudante y los vectores, ¿no? En la inmunización pasiva son las mismas células, los antisueros, ¿no? Y transferencia de factores que van a permitir el desarrollo de este proceso de inmunización. En la inmunización activa generalmente se usan proteínas específicas, ¿no? Microorganismos muertos o atenuados, ¿no? Para producir una respuesta contra estas proteínas que puedan haber ingresado y que el organismo los identifica, ¿no? Bueno, la vía de administración se puede determinar según el tipo de respuesta inmunológica, ¿no? Eh, es importante recordar acá que una dosis baja puede generar hipersensibilidad retardada, ¿no? Lo que se conoce como un mecanismo de desviación inmune. Ya la alta dosis sí, precisamente conduce a la formación de los anticuerpos. Aquí tienen ustedes un cuadro de lo que es la estimulación específica con el proceso de presentación de antígenos a cargo de macrófagos, que son los presentadores, como les dije, de los antígenos, pero no todos, sino un epítope, pero más una pequeña porción, ¿no? También llamados determinantes antigénicos, ¿no? A través de donde de su proteína que se encuentran en superficie, ¿no? De la pared celular, ¿no? El HLA, ¿no? Entonces, el siguiente proceso continúa entregando los antígenos, ¿no? Que han sido procesados y enviados a los linfocitos T helper o ayudadores o auxiliares, que son los CD4, ¿no? Y conduce a la producción de anticuerpos, ¿no? La otra ruta es la presentación de fragmentos de péptidos de cita 12 aminoácidos, tal como le comenté cuando hay un caso de hepatitis, los hepatocitos pueden presentar estos fragmentos. ¿A quién? Al linfocito TCD8, ¿ya? Y para esto se valen de la estructura HLA tipo 1. ¿Ya? De manera que la célula en este caso es afectada, es destruida. Bien. ¿A qué se refiere de los ayudantes en este mecanismo de estimulación específicas? Ya, bueno, se definen como agentes que van a mejorar la reactividad celular. ¿Ya? Pueden ser emulsiones de agua en aceite, sales, sobre todo de alumbre, fosfato cálcico, sílica, etcétera, etcétera. Pueden ser también extractos microbianos, endotoxinas, ¿no? Lipopolisacáridos intracelulares de bacterias gram negativas. Después también extractos de la pared microbiana de las micobacterias, los hongos, ya, que tienen la misma respuesta similar a los ayudantes llamados de Freund. Hasta acá, repito, nuevamente estoy haciendo un breve repaso cómo es el mecanismo, ¿no? De desarrollo de la inmunomodulación, porque después aquí, cuando hablemos de los componentes sanguíneos, tienen un efecto en determinados puntos de este mecanismo desarrollado en su conjunto, en su movimiento, ¿no? Una estimulación específica, bueno, está relacionada con actividades de macrófagos, ¿no? El, el bacilo de Calmette-Guerin, por ejemplo, de la tuberculosis, es un ejemplo de esto, ¿no? El empleo de listerias, monocitógenes, activadores de linfocitos B, ¿no? Que puede estar a cuenta de lipopolisacáridos bacterianos, ¿no? Y esto va a estimular el incremento de globulinas, pero policlonal, ¿no? O sea, son diferentes colonias las que van a producir. Los activadores de células T, ya vienen a ser los factores químicos humorales, que son los que permiten que se comiencen a activar estos linfocitos T, ¿no? Algunos interferones, ¿no?
que son glucoproteínas producidas por linfocitos, ¿no? Y algunas otras células también. Lo más importante que hay que mencionar acá son los interferón alfa, producidos por linfocitos 6 horas después de la infección por virus. Los beta, interferones betas, que se producen por los fibroblastos. ¿Ya? Y el interferón gamma, que están producidos por linfocitos activados siempre por antígenos o sustancias mitogénicas. En cuanto a la estimulación no específica, ¿ya? Tenemos los activadores de los linfocitos natural killer, ¿ya? Que van a producir interleuquina 1, interleuquina 2, hormonas que se encuentran en el timo, ejercen una acción en la maduración del linfocito T, ¿no? Aquí tenemos la timopoietina, la timolina, el factor químico humoral, el timosin alfa 1, por mencionar algunos nada más, ¿no? Algunos estimuladores nutricionales, la beta-carotena, los retinoides, también van a estimular la maduración y activación de los linfocitos T, o la producción de anticuerpos por linfocito B, ¿no? Y la actividad macrofágica de los linfocitos citotóxicos. En cuanto a la supresión inmune de tipo específica, ¿no? Que también es un componente o una variedad de inmunomodulación, tenemos los mecanismos de tolerancia, en cual la célula supresora desempeña un papel importante acá, ¿no? Eliminación de clonas, ¿no? La supresión de los anticuerpos antibiotipos. En cuanto a la hiposensibilización o desensibilización, ¿no? Para situaciones en inmunoterapia alérgica, ¿no? Es sabido de que cuando algún individuo tiene una reacción alérgica a algún componente que ofrece la naturaleza, ¿no? El mecanismo de desensibilización se basa precisamente en exponerlo progresivamente a pequeñas cantidades de alergénicos, de tal manera que eh, el mismo organismo va modulando su respuesta inmunológica, ¿no? Bueno, en cuanto a la transferencia pasiva, empleo de anticuerpos antibiotipos, de neutralización, que son los que al final van a producir el mismo efecto de supresión inmune. En cuanto a la no específica, en cuanto a supresión inmune, ¿no? Tenemos la depresión, ¿no? En cuanto al recambio plasmático terapéutico, que es un mecanismo, ¿no? O la depresión de tipo linfocítica, ¿no? La irradiación, que van a destruir los linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Es importante esto, sobre todo en pacientes sometidos a trasplante. Es una manera de que al momento de usar el componente sanguíneo se eliminan estos linfocitos T y linfocitos B para que no haya una respuesta inmunológica. Y se emplea una irradiación de 900 a 1200 ratas, ¿no? Algunas drogas, ¿no? Agentes alquilantes, ciclofosfamidas, ¿no? Son los conocidos citostáticos, esteroides también. Sueros antileucocitos, son sueros monoclonales, ¿no? Específicos para una determinada estirpe celular. Factores inmunosupresores, tenemos globulinas inmunoreguladoras. Bien, en la respuesta inmunomodulatoria también van a intervenir órganos que hay que tenerlos presentes. ¿Ya? El timo, por ejemplo, es el sitio de tolerancia central, mediada por una deleción clonal. ¿Ya? La estructura de la serie de órganos de tipo linfoide, ¿no? Que están expresadas por los nódulos linfáticos, el tejido linfático de intestinos, ¿no? En pulmones, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, en este caso, el sitio de interacción de las células con las citoquinas para desarrollar una alergia en los linfocitos T o apoptosis. Esto sucede, repito nuevamente, cuando estas células producen anticuerpos dirigidos contra fragmentos de proteína de membrana celular, pero que son similares a las que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Entonces, el mecanismo de apoptosis va a permitir que se destruyan estos linfocitos para no producir enfermedades autoinmunes, ¿no? Bueno, el vaso se le conoce como un sitio de tolerancia periférica. Está mediada por
agrupación de linfocitos que se encuentran en este órgano. Bien, entonces más o menos ya ustedes conocen cómo son los mecanismos de inmunomodulación en general, ¿no? Y ahora pasemos a los mecanismos de inmunomodulación asociados a transfusión sanguínea. Siempre es bueno recordar que aquí se habla de que cuando se transfundía un paciente, ya eso a partir de los años 70 más o menos se conocía al occidente, ¿no? Se transfundía componentes sanguíneos a pacientes trasplantados de órganos y tenían una cualidad característica que inmediatamente generaba una respuesta de rechazo, ¿no? Al haber transfundido componentes sanguíneos, ¿no? La explicación que se intentó en esos momentos, ¿no? Partía de estudiar en qué consiste el fenómeno de tolerancia, ¿no? En primer lugar, la tolerancia no es sino un mecanismo de regulación de la respuesta inmune contra antígenos propios, ¿no? Es un proceso, bueno, muy complejo que involucra el mantenimiento de tolerancia a lo propio, manteniendo la capacidad de montar una respuesta robusta contra microorganismos invasores. O sea, hemos visto cómo es que una vez estimulada el linfocito B, que se transforma en plasmocito, comienza a producir anticuerpos de todo tipo, ¿no? Sin embargo, también produce anticuerpos que se dirigen contra nuestro propio organismo, ¿no? Pero esto, repito nuevamente, es modulado cuando estos linfocitos productores de autoanticuerpos son inmediatamente sometidos a un proceso de autodestrucción llamado apoptosis, ¿ya? En cuanto a otros fenómenos adicionales, bueno, en condiciones fisiológicas normales, el sistema inmune, ¿no?, de un individuo va a tolerar sus antígenos propios a lo largo de toda su vida. Entonces, en este caso, la tolerancia es específica y de larga duración. La tolerancia específica significa que nuestras proteínas o lipoproteínas no van a ser sometidas a un proceso de formación de anticuerpos, porque está bloqueado ese mecanismo, ¿no? Entonces, hay que considerar acá que el ser humano, el 20% al 50% de los receptores del linfocito T, el linfocito B, reconocen algunas moléculas propias. Pero miren, solamente del 3 al 8% desarrollan enfermedades autoinmunes, ¿ya? Posiblemente porque estos mecanismos de represión para producción de estos autoanticuerpos no está funcionando debidamente, ¿no? En cuanto al sistema inmune adaptativo, los linfocitos eh, contienen receptores para el antígeno, ¿ya? Y se distribuyen clonalmente, ¿no? Los receptores del linfocito B, T inmaduros van a reconocer componentes propios y no propios, ¿no? Entonces ahí se genera la diversidad de respuestas, ¿no? Entonces existen mecanismos de eliminación y inactivación de células B, T específicas para componentes propios. Regulación de la respuesta inmune, la tolerancia al linfocito IB a antígenos propios se genera en órganos linfóides primarios, o sea, en el timo y en la médula ósea. La tolerancia central va a ocurrir durante la vida embrionaria. Y los linfocitos que van a escapar a esta tolerancia central y entran a la circulación son controlados también por mecanismos de tolerancia periférica, ¿no? Entonces, si acá la autotolerancia se desarrolla a nivel central en el timo, con su mecanismo de lesión, alergia, indiferencia o ignorancia o omisión, ¿no?, también en la autotolerancia periférica existe el mismo mecanismo, ¿no?, para aquellos que escaparon al control de la autotolerancia, la vía central, ¿no? Pero también va a haber los fenómenos de lesión, alergia, células reguladoras, ¿no?, o indiferencia frente a estas estructuras. Eh, en cuanto a la dilución clonal de líneas celulares específicas, se sabe que cuando uno hace una remoción de linfocitos del receptor que podrían rechazar uno de los anticuerpos, trae beneficios favorables para el paciente, ¿ya? Y no va a haber respuesta a
al trasplante precisamente del órgano, ¿no? Cuando se produce dentro del timo, estamos hablando de una deleción clonal central. Cuando es fuera del timo, una deleción clonal periférica. ¿Ya? Anergia clonal, bueno, implica que hay una insensibilidad inmunológica. ¿Ya? Vamos a ver que muchos linfocitos T, ¿ya? Aunque no todos, que tienen esa característica de ser antirreactivos, van a sufrir procesos de apoptosis en el timo. ¿Ya? Y los que escapan fuera del timo van a permanecer inactivas. Bueno, en cuanto a otros mecanismos que hay que mencionar acá, no solamente estamos hablando de supresión de la actividad de la célula natural killer. Aquí hay una alteración en la relación de los linfocitos entre CD4 y CD8, ¿no? El cociente CD4-CD8 se altera, ¿no? Va a haber, como hemos dicho, disminución de la población de células natural killer, ¿no? Disminución en la producción de interleuquinas, ¿no? Aumento de anticuerpos antibiotipo, ¿no? Disminución en la función de los macrófagos. Entonces son esos mecanismos que también eh, que son inmunocompetentes, pero se les induce a la apoptosis, ¿no? Otros mecanismos adicionales, disminución de linfocitos T helper, CD4, que como saben ustedes ya les mencioné, son los que ayudan precisamente a dar forma a la respuesta humoral y celular, ¿ya? Produciendo la diferenciación, ¿no?, de linfocitos, en este caso. Disminución de la respuesta de los linfocitos T a sustancias mitogénicas. Hipergamma globulinemia, ¿no? Disminución en la producción de citoquinas, que, bueno, básicamente interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral gamma, ¿no? Y por último, disminución en la función de los linfocitos natural killer. Eh, Cuando hablamos de inmunomodulación asociada a la transfusión de sangre halogénica, no solamente hay que hablar también de los efectos negativos, ¿no?, sino también hay efectos benéficos. Todo depende de que desde el punto de vista clínico, qué queremos hacer con el paciente, ¿no? Por ejemplo, miren, si es un paciente trasplantado de un órgano extraño, la transfusión de componentes sanguíneos va a mejorar la sobrevida de los injertos renales. Claro, como no hay una respuesta, está, comienza adormecido todo este mecanismo, entonces no hay respuesta contra estos órganos, ¿no? Se reduce la prevalencia de abortos recurrentes y espontáneos también, ¿no? Reducción de residuos de enfermedades de Crohn, ¿no? Ustedes también saben que ese es un tipo de respuesta contra el gluten. La inmunoterapia, ¿no?, en pacientes que recaen con leucemia mieloide crónica, ¿no?, después de que sucede un trasplante de médula ósea. En cuanto a los efectos adversos, bueno, ya los hemos mencionado, ¿no?, por inmunomodulación asociada a transfusión de sangre, aumento de tasas de recidiva de neoplasias malignas. Claro, si caen los mecanismos de respuesta inmune, no hay quien controle, ¿no?, este proceso de proliferación de células malignas. Entonces, hay aumento de esta tasa de recidiva. Aumento en la prevalencia de agentes infecciosos, virus, bacterias, protozoarios y posiblemente priones también. Y entonces acá una recomendación: paciente con sepsis, todavía no transfundamos componentes hasta que logremos controlar, ¿ya?, la infección, ¿ya? Incremento de la susceptibilidad a las infecciones, hay reacciones transfusionales hemolíticas o no hemolíticas, ¿no? Inmunización de halógenos antigénicos de los glóbulos rojos, ¿no? Y la famosa enfermedad de injerto versus huésped. Eso es importante. Por eso, cuando se va a transfundir un componente sanguíneo, siempre se le irradia. ¿Para qué? Para eliminar esos linfocitos T que estén dentro del componente a transfundir, ¿no? Si no lo hacemos, se ha visto que tiene un efecto de desarrollar esta enfermedad llamada injerto contra huésped.
¿Ya? En cuanto a los efectos inmunomodulatorios en pacientes politransfundidos, ¿ya? Han sido sometidos a varias transfusiones, ¿no? Entonces, pacientes con intolerabilidad transfusional crónica están predispuestos a efectos de infecciones de virus inmunosuprimidos, ¿no? El HTLV, por ejemplo, es uno de ellos. El virus del citomegalovirus, ¿no? El Epstein-Barr causan síndrome que involucran daño a la función inmune y es de difícil control. En los pacientes que reciben plasma o derivados plasmáticos, ¿qué puede suceder? Bueno, en primer lugar, los hemofílicos que reciben diferentes componentes sanguíneos son más probables de infectarse con VIH y mucho menos probables de ser expuestos a la infección por citomegalovirus. Hemofílicos tratados con crioprecipitados desarrollan los mismos cambios inmunológicos que de los que reciben concentrados de glóbulos rojos. Cambios inmunes en hemofilia A están relacionados con la dosis factor 8. Seguimos. Pacientes que reciben plasmas o derivados plasmáticos, ¿no? Factor de coagulación, por ejemplo, ¿ya? Monocitos de hemofilia, de pacientes hemofílicos con VIH positivo, que reciben altas dosis de factor 8, tienen reducida su capacidad de adherencia, ¿no? Y respuesta quimiotáctica y capacidad fagocítica, ¿no? Estudios in vitro han demostrado inhibición de la secreción de interleuquina 2, que también es otro potente estimulador en la respuesta inmunológica. En pacientes quirúrgicos, veamos a ver lo que sucede. Bueno, acá difieren de los receptores crónicos, ¿no? Pero la exposición es breve, ¿no? Solamente los componentes que necesitan, ¿no? Y asociado con otras influencias inmunes como el estrés quirúrgico, el trauma y la anestesia. Una cirugía sin transfusión causa alteración en la producción de citoquinas por los linfocitos T2, ¿ya? Por el trauma quirúrgico. Probable reducción en la respuesta de hipersensibilidad cutánea de tipo retardado en la primera y segunda semana de la transfusión. Hay efectos inmunomodulatorios leves en pacientes que reciben transfusiones autólogas o glóbulos rojos depletados. Esto es importante, ¿eh? Transfusiones autólogas o glóbulos rojos depletados. Entonces, este es unos mecanismos terapéuticos del cual se vale para contrarrestar el efecto inmunomodulatorio de los componentes sanguíneos, ¿no? Un dato importante cuando se han hecho estudios de transfusiones de glóbulos rojos, de plaquetas, plasma, es que en esa época se observaba que había bastante componente contaminado con leucocitos, ¿no? Entonces, al parecer, con estos datos pues, se apoyan para decir que la transfusión de hemos derivados a pacientes sometidos a cirugía de resección de tumores sólidos tiene un efecto negativo, ¿no? En el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Debido a que hay un incremento en las residuas tumorales, ¿no? Entonces, sobre esta base han acumulado datos referidos al efecto inmunomodulador de los leucocitos que se encuentran en los componentes sanguíneos. Debo de recordar esto. Ahora, ¿qué cantidad de bolsas se necesita para que haya un efecto inmunodepresor? Bueno, basta con que haya una sola bolsa y también se ha observado que se produce ese efecto y es de larga duración, ¿eh? Una sola unidad puede producir este efecto inmunomodulador. Entonces, de aquí que se deduce que los equipos de transfusión deben contener también una especie de filtro que permita una leucorreducción de los componentes, ¿no? A transfundir, ¿no? Entonces, es una forma de minimizar el riesgo, ¿no? Del efecto inmunomodulador, sobre todo en pacientes con sepsis, ¿no? Que desarrollan tumores.
Y en general todos los pacientes receptores de componentes sanguíneos deben ser transfundidos con eh, colectores que contienen, digamos, estructuras que retienen los líquidos, los leucocitos, ¿no? Es decir, que producen leucorreducción. Bien, entonces este sería lo que compete al cuarto y último capítulo, el efecto inmunomodulador, ¿no? Recordar en este capítulo dividido en dos partes. Uno primero, cómo funciona el mecanismo normal, ¿ya? Y después, cómo es que la transfusión de componentes sanguíneos y los glóbulos rojos mismos tienen diferentes puntos de acción con efecto inmunodepresor, ¿ya? Entonces, esta clase consta así de estas dos partes. La parte primera es necesaria porque si no, no van a entender lo que viene en la segunda. Y ahí viene la memoria, hay que acudir a la memoria porque no entendemos muy bien. Pero si lo entiende bien cómo funciona el mecanismo normal, ya se entiende lo mejor, lo otro, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Al parecer no hay, doctor. Bien, bueno, prepararse para el examen del miércoles, este, Jueves, doctor. perdón, el jueves. Ya me estoy adelantando. Eh, ya he comunicado a los docentes para que preparen sus preguntas. Bien, estamos muy atrasados. Procuremos que se cumpla la programación del jueves, ¿no? Ya, doctor. Ok, ya, Muchas muy gracias, bien. doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor.